Y en otro tema político, amigos, bueno, aquí la agenda es bastante amplia. En realidad uno tiene que saber escoger y actuar de acuerdo a nuestro tiempo. El premier Villanueva ha dicho: soy perseverante en buscar consensos. Así lo ha dicho, soy perseverante en buscar consensos. Es un hombre, entonces, esta frase pinta de cuerpo completo a un político que demuestra mucha capacidad de diálogo, mucha convicción en sus puntos de vista. Por esa razón sostiene que es perseverante en buscar consensos. Es decir, donde no lo hay, siempre hará esfuerzo para encontrar el consenso. Razón por la cual él ya está anunciando que el gobierno invitará a los principales líderes para una próxima reunión y será, naturalmente, se van a incorporar algunas de las propuestas que le planteen. Yo creo que eso es fundamental. O sea, hay que buscar aquí, digamos, los consensos con los partidos políticos se logran en virtud de las propuestas que hagan. Porque cada partido político, recuerden ustedes el anterior premier, ¿no es cierto? Allí, cuando hubo ese diálogo con los grupos políticos, le llevaban sobrecitos, propuestas de lo que pensaba el grupo político que debía ejecutar el gobierno. Acá hay varios temas muy fuertes, ¿no? Temas lacerantes, la inseguridad ciudadana, el tema de la economía, ¿no es cierto?, entre otros temas. En consecuencia, llevaban un sobrecito bien cerradito y le entregaban al premier y, lógicamente, entraban a discutir esa temática. Entonces, quiere decir que la esencia y la razón de ser de estos diálogos, de estos encuentros políticos entre el gobierno y los representantes de los grupos políticos son saludables, en tanto y en cuanto, ¿no es cierto?, el gobierno ejecute naturalmente algunas propuestas de los partidos políticos. De lo contrario, no tendría sentido reunirse por reunirse y no pasó nada, ¿no? Si se va a deliberar sobre determinados temas, el gobierno propone una agenda en donde naturalmente quiere recoger opinión de los políticos, sin duda, en el caso de coincidir, en el caso de buscar alianzas, coincidencias en ese momento, el gobierno y el premier dirán: estos son puntos muy importantes que los vamos a considerar, ¿no es cierto?, en nuestro programa de gobierno. Entonces sí se justifica una reunión. En consecuencia, me parece que es viable que todo esto pueda ocurrir. Ya el premier dice que ha levantado el fono y se ha comunicado con todos los grupos políticos, ¿no? Dice que ha conversado con Keiko Fujimori, con Jaime Yoshiyama, con Jorge del Castillo, con Luis Taís, César Acuña, Luis Castañeda y PPK. Es decir, todo el tablero político está ahí. Ya hizo la convocatoria, es un hombre dinámico, un hombre que ejerce funciones y que no pierde tiempo. Ya se ha comunicado, ha conversado con ellos y en consecuencia creo que es saludable. A pesar de que hay otros analistas políticos que no piensan lo mismo, que creen que ¿para qué pues tantas reuniones si ya el anterior premier se reunió y no pasó nada? No es que no pasó nada. El otro ya concluyó su proceso, su etapa, renunció Jiménez, ¿no es cierto? Porque si él hubiera continuado, lo dable y aceptable es ejecutar las propuestas. No tiene sentido, ¿no es cierto?, el que el premier se reúna con los partidos políticos y finalmente no pase nada. Es una pérdida de tiempo. O reunirse para una foto que es totalmente intrascendente. Entonces se supone que si el premier, como lo está diciendo, lo está confesando a los medios de comunicación, que ya se ha reunido, ¿no es cierto?, que ya se ha reunido, mejor dicho, que ya los ha invitado a una reunión. Se entiende que ha de ser para una reunión, no solamente puede protocolar de presentación, nadie está para perder tiempo. Ya el ministro lleva casi ya 2 semanas ahí y ya es un hombre que todo el país sabe que existe un nuevo primer ministro. En consecuencia, estas reuniones deben ser saludables, deben ser muy tonificantes, por así decirlo, porque van a plantear, en virtud de los temas de la agenda que se discuta, siendo este sin duda el tema de la inseguridad ciudadana, que es uno de los temas más clamorosos, es un tema que requiere pronta respuesta, pronta solución, pero no solamente el gobierno tiene un plan de trabajo. Por esa razón, está invitando a los demás grupos políticos para que puedan opinar, para que planteen alguna
alguna salida, alguna solución a los problemas. Y estoy seguro que si eso es así, si el Premier calcula y considera que esa respuesta de esos grupos políticos son aconsejables para aniquilar o reducir, por lo menos de manera muy importante, la delincuencia en el país, en buena hora, pues no se va a negar. En consecuencia, creo que de ahí van a salir muchas respuestas y el gobierno tendrá que decir en su momento, cuando ya concluyan estas conversaciones, seguramente exponerlas el Premier al presidente de la República, y ya con el presidente de la República dirimirán, analizarán, ¿no es cierto?, intercambiarán los distintos puntos de vista, analizarán las propuestas de los partidos políticos y llegarán a una sana conclusión. ¿Cuál será esa sana conclusión? Admitir, desde luego, alguna de las propuestas para involucrarlas en el ejercicio del poder, en el ejercicio del gobierno. Si no, no tendría ninguna lógica, no tendría ningún sentido que se convoque a una reunión de políticos para recoger opiniones y después mandarlas al tacho, ¿no es cierto? No tendría ninguna lógica, ningún sentido. En consecuencia, el sentido práctico es ese. Yo advierto que ahí el Premier está convocando para recoger opinión, para recoger propuesta. Y en buena hora que sea así, porque entiendo yo que una vez que el Premier tenga sobre la mesa un conjunto de ideas, un conjunto de propuestas que considera que van a resolver los problemas del país, o por lo menos en gran medida, no diré todos los problemas del país son muy grandes, pero el tema más notable en este momento es la inseguridad ciudadana. Es un tema de honda preocupación para todos nosotros, pero sobre todo para el inversor nacional y el inversor internacional, extranjero, que viene acá al Perú, y cuántas veces hemos visto pues que han sido asaltados. Entonces no hay pues una seguridad. Es ahí donde entonces se requiere una mayor estrategia, una mayor prudencia para contraatacar los efectos de los elementos antisociales que forman parte de pandillas, de bandas bien organizadas, porque se dan tiempo para todo. Yo creo que aquí los bandidos, por emplear el término que se conoce en las películas, aquí pues los bandidos se preparan, estudian bien, hacen sus cálculos, se sientan con toda comodidad, decir, bueno, esto es así, hay mucho control policial, conviene ir por este lado, estudian pues su estrategia. Por esa razón, en algún momento empezaron a salir fuera de Lima y se fueron a Trujillo, y ahí pues realizaron sus fechorías. De manera que los delincuentes están bien preparados, no salen así nomás a realizar un atraco porque van a fracasar, los tienen que calcular bien, sabrán en qué lugares cuántos policías hay para, de acuerdo a eso, llevar las armas, la metralleta y cuánto hay para poder, en el caso de ser necesario, un intercambio de disparos, ¿no es cierto? Hay que tener en todo caso ese sentido común que entiendo que la policía lo sabe perfectamente. Nosotros podemos deducir eso, ¿no es cierto? Nadie va de la noche a la mañana a un asalto porque se le ocurrió, es porque está bien planificado. En consecuencia, estos son los temas. Yo creo que este diálogo que va a sostener el presidente, que entiendo va a ser el 18, con los representantes de los partidos políticos, va a ser justamente para recoger propuestas, para recoger qué piensan ellos de estos temas, qué piensan de la economía, que por fortuna va por buen camino, pero cómo combatir la pobreza extrema también será un tema interesante. Cómo combatir la delincuencia es un tema fundamental para la vida del país y es fundamental para la inversión. Porque, por ejemplo, a nivel nacional, ¿cuánta gente, ¿no es cierto?, que ha trabajado toda su vida, junta su platita para poner un negocio, no un negocio tan grande, pero de acuerdo a lo que ha ganado durante 25 o 30 años, y pone un negocio en el cual tenga una inversión, por ejemplo, de 200 o 300 mil soles? Pero vienen pues los sinvergüenzas, los fascinerosos, y de pronto le destruyen el negocio y le roban, no sé. En consecuencia, esas son las estrategias que hay que estudiar. A mí me parece que estas reuniones que va a sostener el Premier van a ser bastante saludables. Yo creo que ahí está la razón de ser de un gobierno. El gobierno tiene que ser transparente y no creerse, ¿no es cierto?, que tiene pues todas las soluciones para los problemas, que es mágico en estas cosas. No,
Hay que ser humilde y creo que el presidente Ollanta Humala es un hombre que refleja humildad. Y creo que el premier también en su forma como actúa, ¿no es cierto? De manera que he de esperar que estas conversaciones que se van a realizar próximamente sean muy positivas, muy provechosas para la vida del país y que ahí se encuentre Dios mediante una salida a los graves problemas. No dudo que el premier va a llevar en ese momento una agenda que discutir. Los mismos partidos políticos van a plantear algunos temas en particular y creo que eso es asequible. Yo creo que el gobierno tiene que tener predisposición no solamente para poner una agenda, sino para aceptar una agenda de los partidos políticos. Esa sería una buena disposición para saber manejar las cosas. Así hay que pensar como estadista, y son estadistas. En consecuencia, creo que este es un punto medular. Y me agrada ese concepto que el propio premier Villanueva ha definido, ¿no? Soy perseverante en buscar consensos, ha dicho, fíjense ustedes. Qué interesante la frase que demuestra una posición clara, un hombre que no se rinde, un hombre que se enfrenta al problema. Por eso soy perseverante en buscar consensos. No es fácil, buscar consensos nunca ha sido fácil, y menos en un país, menos en una república como la nuestra que tiene tantísimas necesidades. Entonces buscar consenso es la cosa más difícil, pero hay que ser sagaz, hay que ser inteligente y tener un sentido práctico para todo. Por eso demostramos, por ejemplo, en la parte familiar, cuando nos sentamos con los hijos a conversar, no somos tan tajantes en la conversación. Hijo, ¿qué piensas tú de estas cosas? ¿Qué piensas de este momento? ¿Cómo ves el país? ¿Cómo ves la inseguridad ciudadana? El hijo da una opinión. Papá, hay que actuar de esta manera. Creo que hay mano débil en el gobierno. Hay que actuar con mano enérgica, con mano dura. En fin, ya por ahí se cruza una opinión. Y entonces, en el hogar, tenemos que manifestarnos y ser asequibles en el diálogo. Porque si somos asequibles a nivel de familia, podemos ser asequibles a nivel político. ¿No es cierto? Esta es una prolongación. La familia y después es una prolongación de nuestro comportamiento, de nuestra conducta. Así que concluyo este punto, amigos, en el sentido de que esta frase me ha impactado. Soy perseverante en buscar consensos, ha dicho el premier Villanueva, el flamante premier, y bueno, ya tiene creo 2 semanas, ya está preparando esta convocatoria y esperamos que sea todo un éxito por el bien del país. Y sobre todo, me parece que por ahí va a tener que haber un tema particular para tratar sobre la pobreza extrema, porque la pobreza en general son como 15 millones, es decir, la mitad de la población. Y ahí hay que extraer 4 o 5 millones de pobres extremos, que son los que más sufren, que son los que menos tienen o probablemente los que nada tienen. Así que concluyo aquí en esta secuencia de nuestro